Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Una bendición de Dios para todos ustedes, donde quiera que se encuentren. Les saluda el pastor Adolfo García de la Iglesia Bautista Oikos acá en San José, Costa Rica. Y es para nosotros una gran bendición llegar hasta su mismo hogar en esta mañana con el mensaje de la palabra. Queremos bendecirte y queremos orar a Dios para que tu vida, tu hogar sea bendecido por la mano de Dios y puedas experimentar realmente lo que es el caminar con Cristo día a día. Queremos animarte para que tú también seas parte de este ministerio a través de la oración. Nos encantaría mucho saber que estás orando por nosotros, que tomas un tiempo de tu agenda para orar por este ministerio. Y te invitamos para que ores por nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Oikos, acá en Costa Rica, en Villa de Ayarco, pero también nuestra iglesia allá en la zona atlántica, en la ciudad de Guapiles. Ora para que el Señor nos siga abriendo puertas, para que Dios nos sostenga, para que el poder del maligno no tenga injerencia alguna en la comunidad de creyentes, para que Dios nos guarde y nos libre de todas esas situaciones y nos use con poder. Y si Dios pone en tu corazón el deseo de apoyarnos a través de una ofrenda, a través de tus diezmos, a través de una donación, independientemente del monto, puede ser algo pequeño, pero lo pequeño en las manos de Dios es grande. Y entonces, si Dios pone ese sentimiento en tu corazón, ese deseo de colaborar con este ministerio, puedes hacerlo si vas al banco y depositas a la cuenta que aparece al pie de pantalla, a la cuenta a la cuenta corriente. Ahí tienes el número para hacer cualquier donación, cualquier movimiento para enviar tu ofrenda o tu donación a este ministerio, pero también puedes hacerlo a través del Simpe móvil, al número de teléfono que aparece ahí al pie de la pantalla. Puedes hacer también tus donaciones, tus ofrendas, tus envíos. Y queremos decirte que a la vuelta te estaremos enviando un mensaje de gratitud y estaremos siempre agradecidos contigo por tu gran amor y tu gran bondad. Por último, amado hermano, antes de empezar el mensaje, queremos animarte para que seas cuidadoso y un fiel cumplidor de las indicaciones que las autoridades de salud están emitiendo con el fin de que podamos disfrutar más la comunión de las personas. Así es que mantén la distancia, el lavado de manos y todas aquellas instrucciones que nos ayudan a tener una mejor calidad de vida y a poder disfrutar las cosas que el Señor nos ha dado. Te bendecimos y rogamos a Dios para que las cosas sean pronto cada vez mejor. Así que quiero hacer una oración. Quiero que oremos juntos, que prepares tu Biblia y que estés ahí listo con tu familia para escuchar el mensaje de Dios, que estoy seguro será una bendición para tu vida en este día. Oremos. Señor, te damos las gracias esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Gracias por el privilegio, Señor, que tenemos de poder tener acceso al mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, porque esta mañana tú nos reúnes para escuchar tu voz, para escuchar tu consejo, para dejar a tus pies también toda carga, toda necesidad, toda tribulación y poder encomendarnos a tu gracia para crecer y servirte cada día más. Bendice este día, no solamente la exposición, pero también la manera como escuchamos y como recibimos tu mensaje. Ponemos esto en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano, quiero invitarle para que busque en su Biblia, ahí en su casa donde está, el primer libro de la Biblia, el Génesis, en el capítulo 35. Vamos a hacer una lectura de algunos breves versículos de este capítulo y luego vamos a hacer algunas aplicaciones, algunos comentarios para nuestra vida en este día. Génesis 35, versículos del 1 al 15, dice así la palabra del Señor. Leamos juntos. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos,
y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que está junto a Siquén. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, está en Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Y también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Que el Señor bendiga su palabra. Damos gracias a Dios por esta narración tan hermosa que nos presenta este primer libro de la Biblia, el Génesis. La historia de estos grandes hombres, de Isaac, la historia de Jacob, la historia de estos patriarcas que nos muestran cómo el favor de Dios, la dirección de Dios y la guía de Dios estuvo siempre presente en sus vidas, aun cuando algunas veces ellos no caminaron en obediencia. Jacob venía de una vida de fracasos. Hasta en este punto podemos mirar atrás la vida de Jacob y darnos cuenta cómo había sido su vida. Su nombre mismo significaba engañador, suplantador. Era un hombre que había vivido haciendo trampas, engañando a su prójimo, robando, quitando a su hermano de alguna manera la primogenitura. Y era un hombre que realmente en este punto tenía la oportunidad de gozar grandes bendiciones de Dios, pero era necesario para poder disfrutar de esas bendiciones de Dios, hacer un cambio en su estilo de vida. ¿Sabe, mi hermano y amigo? Es posible que estás en un punto crucial en tu vida, un punto donde puede ser que se te presenta la oportunidad de recibir las ricas bendiciones de Dios. Pero necesitas hacer un giro en tu vida, necesitas hacer un cambio, necesitas virar, necesitas tomar en cuenta que no puede Dios bendecir a la persona que no está dispuesta a tomar acciones en su vida. Dios había hecho grandes promesas a Abraham. Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar toda aquella tierra, que de sus lomos iban a surgir reyes, que iba a hacer en él benditas todas las naciones. Y Jacob es un descendiente de este hombre Abraham. Está en la mira de la gracia de Dios. El asunto, hermanos, es que Dios no puede trabajar con hombres que no reflejan su carácter y su misericordia. Puede ser muy bueno, puede ser un gran varón, una gran mujer, un gran joven, pero si tu carácter no refleja el carácter de Dios, Dios no puede ayudarte. Dios no te va a bendecir. Dios no puede servirse de ti. Dios tiene que tratar con Jacob y tendrá que tratar con cada persona que quiere recibir sus bendiciones para que puedan hacer un cambio en su estilo de vida. En este pasaje que hemos leído, encontramos algunos principios bíblicos de lo que es un avivamiento en la vida de una persona, pero también en la vida de un pueblo, en la vida de una iglesia. Y si podemos percibir y no solamente descubrirlos ahí, pero si podemos hacer que estos principios bíblicos se enraicen en nuestro corazón, sean parte viva de nuestra vida, estoy seguro que nosotros también experimentaremos un avivamiento espiritual, individual, pero también colectivo
colectivamente como iglesia, porque el avivamiento tiene que ver con la decisión de cada persona de rendir su vida sin reservas a Dios. Así es que quieres tú experimentar esa bendición extraordinaria de Dios, debes hacer cambios en tu vida. No puedes demandar o suplicar a Dios sus ricas bendiciones y seguir viviendo tal y como has venido viviendo hasta hoy. Si quieres avivar tu corazón, si quieres realmente experimentar el fuego y el poder de Dios, debes aprender a obedecer lo que el Señor nos dice. Y aquí encontramos esos principios sencillos, hermosos, que serán de fácil aplicación si hay la actitud y la disposición en el corazón para tomar estas decisiones. ¿Qué encontramos en estos versículos? El primer principio para un avivamiento espiritual que encontramos al leer este pasaje que hemos leído hoy de Génesis 35, lo encontramos en el versículo 1. El verso 1 dice que dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Jacob, Esaú. ¿Sabe? Aquí encontramos el primer principio. El primer principio para experimentar un avivamiento, un renacer en las cosas de Dios, es escuchar la voz de Dios. Muchos hijos de Dios, muchos creyentes hoy están viviendo muy por debajo de lo que realmente el Señor espera. Están viviendo vidas tibias, vidas frías, vidas apagadas. Quieren realmente experimentar el poder de Dios, pero no han estado dispuestos a tomar acciones en su vida que realmente marquen la diferencia. Y si quieres experimentar el avivamiento de Dios en tu corazón, debes escuchar nuevamente la voz de Dios hablándote. Y más que escuchar, debes obedecerla. Algunas personas quizás dicen no escuchar a Dios. Sienten que Dios está distante, pero podemos escuchar a Dios porque Hebreos nos dice en el capítulo 1, versículo 2, que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Estaba el autor de Hebreos diciéndole a aquellas personas en aquella época: Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo, a los padres les habló por los profetas, pero en estos tiempos, dice el autor de Hebreo, Dios nos ha hablado por el Hijo. En estos tiempos en que estamos, mi amado amigo y hermano, donde quiera que tú estés, Dios nos está hablando por medio de su Hijo a través de su palabra, a través de la Biblia. Y si tú no tienes contacto con las Escrituras, es muy probable que no puedes escuchar la voz de Dios. Porque el Señor nos habla a través de su palabra. No esperes escuchar una voz del cielo. No esperes escuchar una voz de ultratumba. Porque la voz de Dios está al alcance de tu mano. Ahí en la mesa está la santa palabra de Dios. Solamente basta estirar la mano y abrir esas escrituras y empezar a llenarnos de esas palabras benditas que hablan a nuestro corazón. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Dedica tiempo a la lectura de la palabra, así como lees el diario, así como lees la prensa, así como te lees otro tipo de literatura. Dedica tiempo para escuchar la voz de Dios a través de la lectura bíblica. Hemos iniciado un nuevo año y qué maravilloso sería que te hicieses el propósito de dedicar cada día de este año un buen tiempo para leer las Escrituras. El primer requisito para experimentar un avivamiento es escuchar la voz de Dios. Dios le habló a Jacob. Dios le dio un mensaje a Jacob. Jacob necesitaba escucharlo. Así como tú y yo esta mañana necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Cómo más escuchamos la voz de Dios después de leer las Escrituras? Podemos escuchar la voz de Dios al escuchar el mensaje de la palabra, la predicación. Esta palabra que estamos compartiendo, quizás Dios te está hablando. No son mis palabras, no es mi voz, son mis ideas. Es el Señor hablándote a través de este siervo y debes prestar atención a lo que Dios te está diciendo. No es posible que alguna persona pueda creer que el pastor está dando un sermón solo para decirme algo desde ahí arriba, algo que no se atreve a decírmelo en otra situación. Dios hoy te está hablando.
Y debes escuchar la palabra a través de la predicación, cuando estamos en la iglesia local, a través del mensaje que compartimos. Puedes escuchar la palabra de Dios. Es acá donde Dios nos habla a nosotros a través de su palabra. Y sabe que dice la palabra de Dios que debemos escuchar ese mensaje de Dios, pero para escuchar ese mensaje de Dios necesitamos estar en el lugar donde se comparte esa palabra, en la casa de Dios. Estar en la casa de Dios. Es posible que mucha gente hoy no escucha la palabra de Dios porque no se congrega, porque ha descuidado su vida de comunión con los creyentes. Poco a poco su corazón se ha ido apagando. Poco a poco su ilusión de compartir con los hermanos ha ido disminuyendo. Poco a poco ha dejado que el frío del mundo embargue su corazón, y poco a poco el anhelo y el deseo de compartir con los hermanos ha disminuido, y hoy no se siente incómodo quedándose en casa. Y no es posible escuchar la voz de Dios sentado o acostado en la casa si no leemos la palabra de Dios. Y si no estamos en comunión con los creyentes, no tenemos la oportunidad de escuchar esa voz de Dios a través de su palabra. El autor de Hebreos exhortaba también a los cristianos de aquellos días y les llamaba la atención diciéndoles: no dejen de reunirse, no dejen de congregarse, más bien motívense, anímense unos a otros, porque el día del Señor se acerca. Qué hermoso sería estar siempre juntos, estar siempre adorando juntos como la familia de Dios, la iglesia de Dios. Y qué hermoso sería que cuando el Señor venga pudiésemos estar todos juntos entonando un canto maravilloso para el Señor, predicando su palabra, orando, adorando al Señor de una u otra manera. Qué hermoso sería si el Señor viniese un día cuando está toda la familia de Dios reunida. ¿Has dejado de asistir a la casa de Dios? Es posible que es la razón, o quizá una de las razones por las que no escuchas la palabra, la voz de Dios. No escuchas lo que Dios quiere, porque no estás donde Dios habla. Dice el Salmo 133 que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sabes por qué? Decía el salmista: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando estamos con la familia de Dios, en la casa de Dios, escuchando la voz de Dios a través del mensaje de la palabra, Dios se alegra. Eso es bueno y maravilloso, decía el salmista, porque Dios allí envía bendición. Allí Dios envía vida, vida eterna, vida abundante. ¿Por qué razón no escuchas la voz de Dios? ¿Has dejado de leer la palabra? ¿Has dejado de congregarte? ¿Y cómo esperas tener un avivamiento, un renacer en tu vida espiritual si has descuidado esas dos disciplinas en tu vida? El primer requisito para tener un avivamiento espiritual es escuchar la voz de Dios, escuchar esa voz del Señor, escucharla a través de su palabra, escucharla a través de la predicación. Y el segundo requisito que encontramos para tener un avivamiento espiritual que este pasaje nos muestra, que aquellas personas de aquellos días estaban buscando de Dios, es deshacerse de todo aquello que me impide a mí rendirle a Dios el primer lugar. Quiero que escuches bien esto. El segundo requisito para tener un avivamiento espiritual es deshacerse de todo aquello que me impide a mí tener una relación íntima y personal con Dios. Todo aquello que estorba mi relación con Dios se convierte en un ídolo, en un obstáculo, en algo que me impide a mí relacionarme con Dios, y debo despejar el camino, debo limpiar la senda para tener acceso directo hacia el Señor. Dice el versículo 2 del capítulo 35 de Génesis: entonces Jacob llamó a toda su familia. Necesitaban que Dios hiciera algo. Dios le habló. Y entonces Jacob, cuando Dios le habló, llamó a su familia, a sus esposas, a sus hijos, sus siervos. Toda la gente que estaba con él los llamó. Y dice que le dijo a ellos, versículo 2, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. No fue una sugerencia, fue una orden de Jacob a su familia. Fue un mandato del padre, de la cabeza del hogar, a su familia, para decirles: no puede haber bendición de Dios en nuestro hogar.
No puede haber bendición de Dios en nuestra familia. Si ustedes, hijos, si usted, esposa, si usted, sobrino que vive con nosotros, tiene cosas en nuestro hogar que nos impiden mantener una relación santa y libre con Dios. Así es que quiten todo lo que es ajeno, les dijo Jacob. Quiten todo lo que ustedes aman más que a Dios. Quiten todo lo ajeno que hay entre nosotros. Limpiemos todo. Incluso cambiemos nuestras ropas y bañémonos porque necesitamos hacer un cambio, una limpieza total de nuestro hogar si queremos que Dios nos bendiga. Si queremos avivar. ¿Sabes? Dios no puede obrar en el corazón de personas que siguen manteniendo una vida atada al vicio, a la droga, a la inmoralidad, al sexo, al placer. Dios no puede. Puede ser que hay muchos creyentes hoy que quieren experimentar el gozo y la bendición de Dios, pero siguen apegados a prácticas mundanas, a prácticas paganas, a prácticas que avergüenzan si fuesen expuestas públicamente. Y Jacob le dijo a su familia: he escuchado la voz de Dios y Él me ha dicho que necesitamos quitar todo lo que a Él no le agrada, todo lo que es un obstáculo entre nosotros y Dios. Quiero preguntarte, mi amado hermano, ¿cuáles son los obstáculos que hay en tu vida que te impiden tener una relación con Dios? Quizás es una relación extramatrimonial, quizás estás siendo infiel a tu pareja y estás manteniendo una relación con otra persona. Quizás son hábitos, prácticas secretas que solo tú las conoces en tu interior, pero que sabes ahí en tu intimidad que a Dios no le agrada eso, pero no quieres abandonar nada. Quieres que Dios te bendiga, pero seguir con ese estilo de vida. Es muy fácil criticar a otros y es muy fácil señalar a otros en su estilo de vida pecaminoso. Es muy fácil decir: ese hermano tiene esta dificultad, este problema, este pecado. Pero para buscar a Dios, para deshacerse de todas esas cosas, comienza contigo. Comienza contigo mismo. No mires la paja que está en el ojo de tu hermano. Date cuenta que hay una viga en tu propio ojo. Comienza contigo, limpia y quita todo eso de tu vida que es un obstáculo para relacionarte con Dios, para recibir de Dios el poder y la fuerza, para experimentar un avivamiento. Escucha la voz de Dios a través de su palabra. Escucha la voz de Dios a través del mensaje de esta mañana. Dios te está hablando a ti. Y entonces decide de una vez por todas quitar todo aquello que es un obstáculo entre ti y tu relación con Dios. Vocabulario sucio, malos hábitos, pereza de comunicar, de tener comunión con los creyentes, pereza de leer la Biblia. Decide de una vez por todas qué vas a hacer con tu vida. Si realmente quieres un avivamiento y estás escuchando la voz de Dios, si oyeres hoy mi voz, dice Pablo en Romanos, no pongas duro tu corazón, obedece. Empieza por ti a quitar todos aquellos obstáculos. Y entonces háblale a tu familia y dile a tu familia: es importante que nosotros como familia, si queremos ser bendecidos de Dios, tomemos acciones necesarias para experimentar el gozo y la bendición de Dios. Quizás tu familia está sintiendo el frío de la espiritualidad, el frío de la distancia. Quizás en tu hogar una vez fueron calientes, una vez fueron fervorosos, pero hoy se están dando cuenta que las cosas espirituales en tu hogar están bajando, que ya no tienen el anhelo de venir a tu casa, ya no tienen el anhelo ni la pasión de servirte, ya no hay en el corazón el anhelo y el deseo de adorarte como fue en aquellos días. Pero hoy el Señor te dice: escucha la voz, toma las decisiones que necesitas tomar para hacer los cambios que necesitas hacer. Quita todo obstáculo, quita toda situación ajena. Y como dijo Josué al pueblo, debemos decirle hoy a las demás personas: yo y mi casa serviremos a Jehová. Hemos decidido servir al Señor. Así es que todo lo que aquí está en estas paredes, que es un obstáculo para servir al Señor, va para la basura, va para afuera. ¿Qué será lo que es un obstáculo para servirte al Señor? Quizás será la música,
Quizás pasas todo el día escuchando música secular, y no es que la música sea mala, pero muchas veces podemos dedicar horas a escuchar ese tipo de música y nunca escuchamos música que exalte y glorifique el nombre de Dios. Colecciones de discos y cualquier cantidad de música en nuestros aparatos electrónicos, pero muchas veces no hay música ahí que exalte y glorifique el nombre de Dios. Y vemos a jóvenes todo el día con sus audífonos escuchando música, pero me pregunto, ¿cuánto de esa música que escuchan, jóvenes cristianos incluso, será música que exalta y glorifica el nombre de Dios? De ahí sus vidas vacías, de ahí sus vidas a veces sin sentido, sin rumbo, de ahí vidas tibias, vidas con problemas. ¿Qué será un obstáculo? Quizás será lo que tú lees, la literatura que te gusta leer. Quizás lees cualquier tipo de literatura menos la Biblia. Eso es un asiduo lector, constantemente vas a las librerías a comprar un nuevo volumen y lees, pero no lees lo que realmente te alimenta. Entonces debes quitar todo aquello que es un obstáculo y empezar a leer la palabra. Quizás es el cine, el internet, los aparatos tecnológicos, un deporte. A lo mejor es otra persona lo que te priva de adorar a Dios y de servirle a Él. Estás tan apegado a otra persona que no le das tiempo y no te tomas el tiempo para servirle al Señor. Quizás esa persona se ha vuelto tu ídolo. Ya no vives más que para esa persona. Puede ser tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu nieto, no sé quién, pero muchas veces el creyente, los hermanos se comprometen con otras personas a tal punto que abandonan las cosas de Dios. Y no puede haber avivamiento. Uno puede decir, que a Dios, ¿cómo puede ser que a Dios no le agrade que yo cuide a mi sobrino, a mi nieto, a mi vecino? Claro que a Dios le agrada. Pero a Dios le agrada que Él tenga el primer lugar y que cuando se tratan de las cosas de Dios, tú estés ahí con Dios en su casa adorando, en el tiempo de lectura, leyendo la palabra de Dios, escuchando el mensaje de Dios a través de la palabra, de la predicación, tomando decisiones de quitar todo obstáculo, toda barrera para tener un avivamiento con Dios. No solamente debo escuchar, sino que debo limpiar el camino, quitar todo lo que estorba en mi relación. De ahí que el mandato de Éxodo 23 que nos recuerda, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendremos nada que ocupe el lugar de Dios. Nada quiere el Señor que tengamos. Así que mi hermano, ¿sabes qué hizo Jacob? Decidió tomar acciones. Escuchó la voz de Dios. Decidió limpiar su casa, despejar el camino. Y por último, el tercer principio para tener un avivamiento que vemos en este pasaje es que él decidió levantar un altar al Señor. Levantar un altar. No solamente escuchar su voz, no solamente limpiar el camino, quitando todo lo que a Dios no le agrada, pero construir un altar. Es que necesitamos construir un altar, construir un estilo de vida, construir una forma de ser, construir una visión, un deseo, un anhelo de servirle al Señor de una manera correcta, a la manera de Dios. Dice el versículo 3 que Jacob entonces le dijo a su familia, levantémonos y subamos a Betel. Levantémonos y subamos. Como a veces cuesta movilizar a la familia para las cosas de Dios. Como a veces uno mismo siente el peso de la pereza un domingo para ir a la casa de Dios. Pero esta mañana el Señor te está diciendo a ti, levántate. Levántese y suba a Betel. Betel era aquel lugar, fue aquel momento cuando Jacob conoció a Dios. Cuando miró la escalera y como ángeles bajaban y subían. Y él dijo, esto no es más que casa de Dios. Y debes regresar nuevamente a aquel primer momento cuando te encontraste con Dios y sentiste esa pasión, esa emoción, ese deseo de servir, de adorar y bendecir. Y empezar nuevamente a reconstruir tu vida espiritual delante de Dios para mantener ese fuego ardiente en tu corazón. El Señor le dice a Jacob y Jacob le dice a su familia, levantémonos y subamos. Vamos nuevamente a empezar donde debemos estar.
y vamos a construir allí un altar. Y dice el versículo 3, Jacob dijo, levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y dice el versículo 7, edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. El altar es un símbolo del testimonio de que servimos a Jesucristo y no a ninguna otra cosa. Aquellas culturas antiguas rendían culto a un dios llamado Balaán, pero era un culto miserable, lleno de sufrimiento, lleno de erotismo, lleno de manifestaciones sanguinarias debido al sacrificio humano. Pero el Dios nuestro, que nos invita a levantarnos para construir un altar, para edificar un altar de adoración, nos pide edificar ese altar para consagrar nuestra vida, para que, como dice Pablo, nosotros en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, nos presentamos delante de Él como ofrenda para poder tener sintonía con el Señor y escuchar realmente lo que es bueno y es agradable, la voluntad de Dios. El altar que necesitamos construirlo en nuestro hogar, ahí en nuestra casa. Necesitas retomar nuevamente la disciplina de estudiar la palabra de Dios con tu familia, con tu esposo o con tu esposa, con tus hijos, con tus nietos y dedicar un tiempo del día, al menos una vez a la semana, para reunirnos en casa, para orar, para hablar con Dios, para poner nuestras vidas en su presencia, para compartir con Dios nuestros sueños y anhelos, nuestras tristezas y aflicciones, todas nuestras expectativas de la vida, dejarlas delante de Dios en familia, que todos nuestros hijos escuchen, que toda nuestra familia sepa qué es lo que como familia nosotros anhelamos y esperamos de Dios y qué queremos darle a Dios. Construye un altar familiar. Empieza a estudiar la palabra de Dios en familia. Invita a tus hijos, a tus nietos, a tu familia. Un día a la semana dediquen un tiempo especial para adorar al Señor y empezar a construir ese altar. Construimos altares a los demonios en nuestros hogares, mirando telenovelas todos los días a la misma hora por un periodo extenso de tiempo. Todos los días, a la misma hora, por un periodo extenso de tiempo, muchas familias se sientan delante de una pantalla para observar una telenovela o para observar películas. Están construyendo un altar a un Dios que no es el Dios verdadero. Están construyendo un altar a los demonios. Están contribuyendo a que su familia sea cada día más influenciada por las prácticas paganas de nuestra sociedad moderna. Están permitiendo que los corazones de sus hijos sean filtrados por esos pensamientos que a Dios no le agradan. Pero empieza a cultivar un altar para el Señor en tu hogar. Empieza a construir un altar. Será difícil al inicio. Quizás las personas se sentirán incómodas, no querrán, pero debes ser persistente porque estás luchando por tu familia y estás luchando por tu vida. Construye un altar. Eso fue lo que Jacob le dijo a su familia. Vamos a construir el altar de hoy en adelante, el altar de adoración. El altar de adoración que construimos tiene que ver también con lo que decimos, lo que hablamos, cómo le compartimos a otras personas lo que somos nosotros ahora. Tiene que ver con ese deseo de hablar de Jesucristo a aquellos que no le conocen. Quizás hemos pasado mudos, estamos en la etapa muda de nuestra vida cristiana. No le hablamos a nadie, somos cristianos secretos. Pero si quieres experimentar un avivamiento en tu vida, escucha la voz de Dios. Hoy Dios te está hablando a tu corazón. El Señor te está hablando a través de la palabra de Dios, pero te está hablando a través de la predicación. El Señor nos habla de muchas maneras, claro que sí. Pero esta mañana sé que te está hablando a ti y sé que el Señor te está diciendo la única forma de experimentar avivamiento es cambiando tu actitud y tu estilo de vida. Empieza a construir un altar, el altar en tu hogar, el altar de compartir la palabra. Hay bendición en esto, hermanos. No es una necedad del Señor, es que el Señor quiere bendecir tu vida. Dice que el Señor estuvo dispuesto a bendecir a aquel pueblo una vez que ese pueblo le hubiese obedecido. Y dice en el versículo 5 que cuando ellos salieron de ese lugar donde estaban ahí asustados y temerosos de los pueblos vecinos, cuando ellos salieron de aquel lugar, Dios los bendijo con darles seguridad,
darles ánimo, darles esperanza, porque dice que Dios puso terror sobre las ciudades que había a sus alrededores y nadie los persiguió. Ellos pudieron salir en paz, pudieron salir tranquilos. Sus enemigos estaban ahí, pero nadie los molestó. Y Dios quiere que tú tengas paz en tu corazón, pero no puedes tener paz si no estás dispuesto a hacer ningún cambio en tu vida. Si has escuchado la voz de Dios, debes saber que debes hacer cambios, debes quitar todo aquello que es un obstáculo entre ti y la relación con Dios. Y debes empezar a construir este altar. Entonces Dios estará dispuesto a bendecir tu vida, a quitarte esos temores, esas angustias que te infunden las cosas y circunstancias a tu alrededor. Dios también está dispuesto no solamente a quitarte esos temores, sino también dice el versículo 9 que Dios está dispuesto a bendecir a las personas. Dios bendijo aquel día a Jacob. Y Dios lo bendijo de una manera extraordinaria. En primer lugar, Dios le quitó el nombre que él tenía, que significaba engañador y suplantador. Y Dios le dio un nombre hermoso a Jacob. Y le puso el que pelea con Dios, el que realmente se mete en oración para pelear con Dios, en oración, para clamar a Dios, para pedir un cambio en su vida. ¿Estás dispuesto a pelear con Dios de esa manera? A buscar de la presencia de Dios en oración, a clamar al Señor hasta que haya un cambio en tu vida realmente maravilloso. Dios le puso, en lugar de, le quitó el nombre de engañador y suplantador y le dio el nombre de Israel, que significa el que lucha con Dios. Ya no se llamó más Jacob, ahora se llamó Israel. Y Dios le dice en el versículo 11, voy a prosperarte, voy a bendecirte, debes crecer y multiplicarte, ser fecundo y multiplicarte. Esto nos habla de prosperidad en todos los sentidos de la vida. Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte seguridad, Dios quiere estar contigo siempre. Dios quiere que experimentes un avivamiento en tu corazón. Pero, ¿escuchas la voz de Dios? ¿Y estás dispuesto a hacer cambios en tu vida? ¿A quitar todo obstáculo? ¿Estás decidido entonces a empezar una nueva construcción, a construir un altar, a edificar una vida cristiana realmente sobre fundamentos fuertes y firmes de lectura y oración y comunión de la palabra? Si es así, mi amado hermano, estoy seguro que este año será un año de gran propósito y bendición en tu vida. Dios se ha comprometido con bendecirte. Así como bendijo aquel día a aquel pueblo, Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos, dice Hebreos 13:8. El Señor no ha cambiado. Sus promesas son eternas y son para ti y son para mí si atendemos su consejo. Así es que mi invitación en esta mañana es que si eres un hijo de Dios que ha estado en nota baja en tu relación con Él, oye hoy la voz de Dios. Atiende su mensaje, empieza a actuar y permite que la bendición de Dios empiece a fluir en tu vida. Déjame orar por ti en esta mañana. Padre, te doy gracias esta mañana. Gracias por esta palabra tuya que nos reta, Señor. Así como Jacob estuvo dispuesto a escuchar, a actuar. Gracias, Señor, porque hoy quisiéramos nosotros también escuchar tu voz. Tomar decisiones importantes acerca de quitar todo aquello que nos estorba en nuestra relación contigo. Y queremos empezar nuevamente a reconstruir una relación contigo, ese altar de adoración, realmente a experimentar el gozo, la bendición, el placer de caminar contigo cada día, Señor. Bendice a mis hermanos ahí donde están, aquellos que hoy han sentido el toque de tu palabra, Señor. Bendícelos, que hoy en adelante sus vidas sean diferentes. Bendice tu iglesia, Señor, que se reúne en este lugar para que nosotros también podamos experimentar esa bendición, ese avivamiento en nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias y oramos en esta mañana con gratitud en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga a mis amados hermanos. Un abrazo para todos y bendiciones.